El Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es una alegría para mí poder compartir esta Eucaristía desde este lugar. Estamos en Ituzaingó, en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, y le damos también la bienvenida y acogemos en esta asamblea litúrgica a tantos hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y a través de tantos que comparten para que quizás otros puedan asociarse a esta asamblea litúrgica. Así que para nosotros es una buena ocasión de sentirnos con el corazón grande y a la vez sentir que el templo es un templo que va más allá de nuestras paredes y que es capaz de acoger a una multitud cuyos nombres, cuyos rostros desconocemos. Y en esta Eucaristía la liturgia nos anima a una cosa que es bellísima. Cada liturgia es una ocasión para encontrarnos con Jesús, vivo, presente, y para seguir descubriéndolo en el hoy de nuestra historia. Dios se va manifestando en el medio del acontecer, de los acontecimientos que cada uno vive, de modo personal, de modo comunitario, de modo universal. Y yo diría, el corazón de la liturgia de este día domingo es poder descubrir de modo nuevo al Señor. Descubrir de modo renovado y quizás de modo cada vez más profundo Dios en el acontecer de la historia. Quizás nosotros no llegamos como a percibir el detalle de lo que está presente en la primera lectura que hemos escuchado. Hemos escuchado la historia de Elías, una historia preciosa. Lo que anticipa la historia de Elías y la escena que escuchamos en la primera lectura es una gran experiencia de tempestad. Elías vivió una experiencia de persecución, de desierto. De hecho, lo que estaba en riesgo en Elías era su propia vida. Había un pueblo que quería matarlo. Había un rey que quería matarlo. Y él tuvo que huir. Una experiencia de tempestad, difícil, dura. Incluso es una historia muy iluminadora, hasta muy vivida en carne viva. Y qué interesante es porque en realidad la experiencia de tempestad de Elías de alguna manera se asocia con la experiencia de tempestad que escuchábamos en el Evangelio. De hecho, estaban los apóstoles en la barca, viento en contra, el temor de ese viento en contra y todo lo que después nos relata el Evangelio. Y les decía que tanto la primera lectura, la experiencia de tempestad de Elías, como la experiencia de tempestad de los apóstoles, lo que tiene presente es una gran posibilidad, vivida en adversidad. De hecho, Elías, y eso lo deja muy bien reflejado el autor sagrado, Elías, después de esta experiencia de tempestad, se encuentra con Dios de un modo renovado. De hecho,
Dios se le presenta no bajo la apariencia del viento, del fuego, del terremoto, que era el modo habitual como Dios se presentaba en el Antiguo Testamento, sino que se presenta en la brisa suave. Es decir, la experiencia de tempestad en Elías lo que posibilitó fue encontrarse de un modo nuevo con el misterio de Dios. Y quizás encontrarse de modo más profundo con lo que Dios es en verdad. Y si ustedes se tomarían el trabajo de leer lo anterior de la escena que acabamos de leer de Elías y lo posterior, se van a encontrar que lo anterior, yo les decía, la experiencia de desierto, de persecución. Lo posterior, su nueva misión y su nueva vocación. Es decir, ese encuentro nuevo con Dios le posibilitó como reubicarse frente a la historia y descubrir lo que Dios quería para él. En realidad es muy iluminador, porque nosotros estamos viviendo un tiempo de tempestad. Estamos viviendo un tiempo de tormenta. Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Estamos viviendo un tiempo de viento en contra. De hecho, ustedes seguramente lo escucharon. La Universidad de Buenos Aires está haciendo un seguimiento en la Facultad de Psicología del fenómeno de la pandemia desde el inicio de la cuarentena hasta el momento, en todo el país y en los distintos estratos etarios. La palabra más repetida en las diferentes edades, en los diferentes lugares, respecto de la pandemia es incertidumbre. Vivida de modo más dramático en los adolescentes y en los jóvenes. Estamos viviendo un tiempo de tempestad. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con algunos miembros de la comunidad de Loreto, con algunos miembros de la comunidad de San Juan Bautista, algunos miembros de la comunidad de Santa Rita, y un poco hacíamos referencia a este tiempo de tempestad, tiempo de desierto, tiempo donde uno se pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué habrá? Pero es iluminador fíjense, la gracia de creer, cómo nos trae serenidad, fe, esperanza, la experiencia de Elías. Y si ustedes quieren, la escena del Evangelio. Porque en realidad lo que nos deja como entrever la palabra de Dios es que estamos viviendo un momento donde es difícil, pero donde se está gestando un momento nuevo. Donde nosotros, si somos fieles, vamos a descubrir a Dios de un modo renovado y más profundo. Y donde también nosotros vamos a descubrir de modo renovado y más profundo nuestra vocación de hombres, de mujeres, de habitantes, de sociedad, de comunidad, de habitantes de este mundo. Esto es lo que se está gestando. Esto es lo que se está gestando. Una renovación. Y Dios quiera que sea así. No se llega así
por arte de magia. No, hay que tener algunas pautas, incluso para no quedarse en el camino y para no desfallecer. Pero el horizonte es maravilloso. El horizonte es es descubrir a Dios de modo renovado, más profundo, quizás de un modo como no se nos había manifestado, como a Elías. Y descubriendo a Dios de modo renovado, más profundo, descubrirnos a nosotros mismos, nuestra vida, nuestra vocación, nuestra misión. Esto es lo que está de fondo en el momento que estamos viviendo a partir de la palabra que nos entrega el Señor en este día domingo. Y les decía, no se llega de cualquier manera. Y creo que el Evangelio, que es muy gráfico, muy lindo, venimos de la multiplicación de los panes. En realidad, hablar de la multiplicación de los panes es hablar de la Eucaristía, de un momento fuertemente consolador para la comunidad cristiana. Se ha encontrado con la Eucaristía. Y comenzó este momento más dramático, más de tempestad. Pero este texto nos entrega, entiendo, y posiblemente en ustedes puede dejarle el texto muchas otras cosas que nos permita y les permita vivir con ciertas claves este tiempo para llegar a este horizonte que trazamos. Y yo pondría solamente 3 condiciones importantes para vivir este tiempo. 2 atenciones y un lugar. La primera atención es escuchar a Dios que en Jesús nos dice: no tengan miedo, soy yo. Es decir, escuchar la palabra de Dios. Que en la palabra de Dios está Jesús, que nos dice: no teman, soy yo. No se asusten, no soy un fantasma. La primera atención es esa, es una atención que se transforma en tensión, escuchar la palabra de Dios, escucharla con atención. Y en esa palabra de Dios, ese Dios hecho palabra que nos dice: no teman, soy yo. Entonces la primera atención es la palabra. La segunda atención es la mirada fija en Jesús. Pedro anduvo bien hasta que se distrajo, podríamos decir, en otra cosa. Cuando uno se distrae de otra cosa, pierde el horizonte. Y cuando pierde el horizonte puede tropezar. ¿Cuántos de nosotros, y no voy a decir una cosa que no nos pase, mirando el teléfono, tropezamos, nos caemos, porque en realidad perdemos de perspectiva el horizonte donde nosotros queremos llegar? Es decir, cuando Pedro quitó la mirada atenta a Jesús, se hundió. Por eso la segunda atención es no quitar la mirada a Jesús. Los ojos puestos en Jesús. Y no dejarnos distraer por otra cosa. Vamos a tener que hacer un esfuerzo
porque nos distraemos todos, como en la oración, como en la misa, como nos pasa a todos. Pero la grandeza está en esa capacidad de volver y de poner la atención donde tenemos que estar atentos. Se dice que en realidad la información se hace conocimiento cuando se tiene una buena atención. Por eso vamos a tener que ayudarnos a poner los ojos fijos en Jesús. Hay un bellísimo texto de la carta a los Hebreos que dice: los ojos fijos en Jesús, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Escuchar, mirar, las dos atenciones. Y un lugar. Es muy lindo el texto y con toda la riqueza que tiene el espíritu que suscitó las Escrituras. Dice que Jesús subió a la barca, invitó a Pedro a subir la barca, y en la barca todo se calmó. No en cualquier lugar encontramos la calma. Hay un lugar, la barca. La barca, en el lenguaje del Nuevo Testamento, es la iglesia. En ese lugar encontramos el refugio para afrontar y superar las tormentas. Dos atenciones, un lugar. Lo que escuchamos, lo que miramos, en definitiva, donde ponemos los pies. Por eso no se llega al horizonte que trazamos de cualquier manera. Se llega, yo diría, ayudados por estas condiciones. Nuestro oído, nuestra mirada, nuestros pies. Y volvemos al inicio. Lo que se está gestando es una cosa nueva, mucho mejor de la anterior. Algo así como el bebé que está en la panza de la madre, que está cómodo, tranqui. Se resiste a nacer porque no conoce el mundo de afuera. Ahora, cuando nace, se da cuenta que el mundo de afuera es mucho más grande y mucho más bello que el vientre de su madre. Estamos justamente en ese momento de preparto. Y para eso es muy importante escuchar bien, mirar con atención y estar en un lugar donde nosotros podemos superar esta tormenta. Nos refugiamos en Nuestra Señora de Loreto, que nos cuida y nos quiere muchísimo. Que así sea.